En este video te voy a compartir 9 tips para que puedas aumentar masa muscular en la mayor velocidad posible de acuerdo a tu potencial de manera natural y que yo personalmente utilizo a mis casi 50 años orgullosamente sin el uso de esteroides. El primer punto es, tienes que asolearte por lo menos 10 minutos al día entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. El segundo es que debes dormir por lo menos 8 horas y hasta 9 horas con todos los aparatos electrónicos apagados en tu habitación, incluyendo el Wi-Fi. El tercero es la cantidad de sets, y esto tiene que ver con si eres principiante o si eres avanzado. Si eres una persona principiante, debes apuntarle a por lo menos 12 y hasta 15 sets por cada grupo muscular por semana, independientemente de la cantidad de días que utilices para esto. Puede ser 2 o 3 días, un total de 12 a 15 sets. Si eres una persona avanzada, debes apuntar entre 20 y 24 sets de igual manera, independientemente de la cantidad de días en que estés entrenando. El siguiente es la cantidad de repeticiones. ¿Quieres saber algo interesante? No importa, ahora la ciencia nos demuestra que realmente lo que andas buscando es alcanzar la fatiga, definido como el momento en donde una repetición simplemente ya no me permite terminar porque no hay más energía. El siguiente tiene que ver con la cantidad de proteína a la que vas a apuntar diariamente y tiene que ver con tu peso ideal, no tu peso actual, en donde vas a multiplicar tu peso ideal en kilogramos por 2. En mi caso, mi peso ideal para llegar a alcanzar como objetivo son 100 kilos con 6% de grasa. Por lo tanto, yo multiplico 100 por 2, eso me da 200 gramos de proteína que necesito consumir de buenas fuentes diariamente. El siguiente es una conexión mental con el movimiento. No estar estudiando, no estar poniéndole atención a todo lo que está pasando en el ambiente y hacer el movimiento automático, sino que cada repetición debe ser totalmente enfocada desde la perspectiva de activación con nuestro cerebro. En cada centímetro yo estoy sintiendo el movimiento, pero además lo estoy guiando con mi cerebro directamente en la ejecución. El siguiente es el descanso y tiene que ver con no repetir grupos musculares en días consecutivos. Ahí es donde tienes que empezar con la programación para que el resultado sea el óptimo. El siguiente es la prefatiga. Esto significa que 30 segundos antes de iniciar tu próximo set, debes activar, en este caso, si estamos hablando del bíceps, completamente el músculo en su mayor intensidad. Y en el momento en que inicias, 30 segundos han transcurrido, ya vas con el siguiente set. Eso se llama prefatiga y lo que estamos logrando es obtener una serie de moléculas que detonan el crecimiento muscular y nos van a dar muchísimo mejor resultado. Y finalmente, utiliza creatina. 5 gramos de creatina por día. Monohidrato de creatina es súper segura y los resultados son realmente positivos. Aplica estos tips y cuéntame acá en los comentarios cuál ha sido tu resultado y cuánto empezaste a ganar de masa muscular. Yo tengo un objetivo y propósito que es promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Por lo tanto, quiero regalarte el libro La ciencia de la pérdida de peso en versión en audio para poder cumplir y llevar este propósito a más personas. Solamente tienes que ingresar en la página web philosophy.la/cambio y ahí están todas las instrucciones para que puedas empezar a escuchar las técnicas y sistemas que nosotros utilizamos con todos nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida.